José de Sola y Rosy Pérez, que bueno, nos contarán un poco su vida, un poco solo, ¿vale? Os rogaría silencio y cooperación, ¿vale? Para que podamos entender bien lo que nos explican, para entender las vivencias que tuvieron de pequeños, lo que tuvieron que pasar y así poder hacer algo agradable entre todos y entre todas. Bueno, dice José que le perdonen su castellano, que claro, él lleva tantos años viviendo en Francia que no se le entiende, bueno, que no se entiende no, que él dice que no se le entiende, pero se le entiende muy bien, ya veréis. Alguna palabra así ya le traduciré yo si hay algún problema, pero bueno. Haremos hasta la 1 menos cuarto, 1 menos 20 el testimonio, los testimonios, y luego habrá una ronda de preguntas. Así que si tenéis cualquier pregunta que queráis hacer a Rosy o a José, levantáis la mano, mi compañero os acercará el micro y podréis hacer la pregunta en castellano, ¿vale? Vale, eskerrik asko, eta txalo bat José eta Rosy. Bueno, quiero deciros buenos días a todos y me voy a presentar. Me llamo José Ignacio de Sola. He nacido en Irún el 15 de septiembre de 1932 y vivía en una casa que creo que se llamaba el barrio Ciudad Jardín, en la salida de la carretera que va a San Sebastián. Y ahí vivíamos como se vivía muy bien. Las fiestas de San Marcial, meriendas en Guadalupe y todo como la vida se hacía a esa época. Mi padre trabajaba en el ferrocarril del norte, en el depósito, y mi madre, de joven, os digo eso porque veréis más tarde, estudió un poco el francés y trabajaba en un almacén en Hendaya, luego, que se llama el Pared de Cristal y existe aún. Bueno, empezó la guerra y, ¿cómo se llama? Irún estaba casi todo quemado y un obús se cayó encima de mi casa, me acuerdo, y había un agujero del tejado. Y ese obús me parece que llegaba de la fortaleza de Guadalupe o del mar, no sé muy bien. Y tuvimos de coger las maletas y marchar como podíamos, porque tengo un hermano que es un poco más pequeño que yo, nació en el 36. Ahora, mi padre, mi madre, mi hermano y yo tuvimos de marcharnos y fuimos a Ondarrabía, al puerto de Ondarrabía. El puerto nuevo ese no estaba, era el puerto viejo que estaba al lado de la iglesia por ahí. Y ahí cogimos una lancha, pero hacía una tempestad, llovía y había olas, y de allí nos marchemos con la lancha y obuses que caían un poco de cada lado en el agua al puerto de Hendaya, que era Caneta. En Caneta, como mi madre, fuimos a Hendaya, y como mi madre tenía amigas, fuimos a casa de amigas de mi madre, que trabajaban en Hendaya, y allí estuvimos bien acogidos, y llegó allí más familia del lado de mi madre, mi abuelo maternal, una tía, pero mi padre, como resistía a la República Española que había en Barcelona, quiso marcharse para Barcelona, pero mi madre no quiso dejarle marchar solo, y marchamos todos para Barcelona, el abuelo, una tía y toda la familia. Como fuimos a Barcelona, no sé, pero creo que pasemos por Francia y lleguemos a Barcelona. En Barcelona allí nos quedamos casi, marchemos hacia el principio del 38 y nos quedemos hasta el 39. 1939, pasemos la frontera el 28 del 1 del 39. Pero ahí os tengo de contar muchas cosas
algunas anécdotas también. En Barcelona vivíamos en una casa que tenía 5 pisos y tenía una terraza. Ya veréis por qué os digo eso. Y en Barcelona, bombardeos de la marina, bombardeos de aviones y todo. Pero mi padre, como yo estaba en el Foro del Caribe, siempre del Foro del Caribe, compraba sardinas, os cuento una anécdota un poco, compraba sardinas, las salaba y luego me llevaba conmigo, me llevaba y cogía el tren y iba a ver los caseros para encontrar comida para comer y cambiaba las sardinas con comida y había conejos a veces en casa los caseros y les preguntaba ¿por qué no podía venderme un conejo o algo? Y en catalán nos contestaba, siempre se me ha quedado, los conejos son petit en cada mama. Los conejos son pequeños y aún tetan, y después que no nos querían vender conejo. Bueno, eso es una cosa. Y cuando ahí en Barcelona estaba con mi abuelo y empecé a ir un poco a la escuela. Y a la escuela íbamos por el metro porque había las sirenas que tocaban y había alarmas y había bombardeos y para no tener las bombas andábamos mucho por el metro y la vida pasaba así. Y cuando había bombardeos, alarmas, bajábamos a la bodega. Un día tocaron la alarma, bajamos a la bodega, habían puesto la mesa para comer con los platos y todo. La alarma se termina, subimos para comer, entramos en el piso, no había ni ventana ni nada, los platos y todo en cachos pequeños así, estaba todo encima de las paredes, todo pegado todo encima de la pared, no había ni más ningún plato ni nada. Bueno, llega un señor de la Cruz Roja con otras personas y nos dice, no hay nadie de muerto aquí. No, mi padre dice, no, yo estaba con mi padre, es por eso que me acuerdo, es porque eso no se olvida. Y el señor le dice, no, usted tiene una terraza en nuestro inmueble. Y mi padre dice, sí. Pues nos dice, no, vamos a subir a la terraza y llaman más personas. Y llegamos a la terraza de la construcción y allí abre la puerta, entramos en la terraza y ¿qué encontramos allí? Cabezas humanas, brazos, troncos, piernas, que recogía el señor con otros en sacos y los llevaban. Te se cuenta las bombas que tiraban o los obuses que tiraban. Otro día allí toca otra vez la sirena, bajamos y subimos otra vez, una vez terminado, y había una pequeña plazoleta con una fuente redonda y que encontramos en la fuente, había un carro con un caballo adentro de la fuente y el que llevaba el carro estaba muerto al lado. Dicen que eran obuses que estaban haciendo pruebas de aire comprimado, no sé qué. Se cuenta la fuerza que tenían. Bueno, terminamos con eso y seguimos viviendo como podíamos. Mi abuelo se murió allí, la tía que vino con nosotros, que hacía un poco de enfermera, se murió allí también. Y llegan, que es en el fin 39, las tropas de Franco que entraban en Cataluña y que tuvimos de marcharnos de Barcelona a salir andando, una partida andando, y no sé si habéis estudiado o algo, eso se llamaba la retirada, que tuvimos de marchar de allí andando hasta la frontera del Pertús, la frontera francesa. Y esa frontera francesa, una parte podíamos hacer en camión, otra parte andando, y ahí fue una catástrofe. Era esa que se llamaba la retirada, esa cosa, y en la carretera había carros, camiones, caballos, gente andando, y íbamos andando, y llegaban avionetas, no sé, eran aviones
decían que eran los alemanes que hacían ensayos, más tarde me han explicado, y llegaban, bajaban encima de la población que iba andando y ametrallando. Venían uno, dos y se levantaban. ¿Y qué hacíamos? Nos metíamos en las cunetas. En las cunetas, uno encima de los otros, como podíamos, para que la metralla no nos toque. Y allí os tengo de contar una cosa. Allí iban como al lado de nosotros una abuela, un abuelo, el marido de la mujer y una niña pequeña, que tenía unos 5 años o así. Y íbamos todos andando así, y cada vez que venían los aviones nos metíamos en la cuneta o a escondernos debajo de un carro como podíamos. Y allí, una vez que vienen los aviones, el abuelo muerto de esa familia. Os explico eso porque veréis. Más lejos la abuela, más lejos la madre, más lejos el padre. Se quedó la niña sola. Mi madre me dijo, cógela por la mano y vamos andando. Pero allí, al llegar a la frontera, una catástrofe, porque el material no querían dejarlo, seguramente más tarde he pensado, para las tropas de Franco y eso, todo el material, camiones, caballos, carros y todo, los tiraban a los barrancos metiendo fuego y todo. Y esa niña, llegando a la frontera, al Bertús, había nieve, me acuerdo, y estábamos con zapatos de ciudad y todo, y la policía francesa. Y esa niña no tenía familia, no tenía nadie, estaba con nosotros. Mi madre me dijo, vamos a probar que se quede con nosotros. Y al llegar a la frontera, la policía francesa, como no teníamos papeles, pidieron papeles, y esa niña la quitaron, porque las mujeres, los niños, iban de un lado y los hombres los llevaban para otro sitio y los llevaban a Cholet-sur-Mer, en la playa que había del Mediterráneo. Y a nosotros nos metieron en vagones que eran normales, vagones para gente, y nos mandaron para el centro de Francia, a Saint-Flour. Llegamos a Saint-Flour, que era la estación, pero allí nos metieron en autobuses y nos llevaron a unos conventos que estuvimos bastante bien. Pero os tengo que contar una anécdota ahí también. Al llegar a la estación de Saint-Flour, bajamos del tren y ¿qué había? En el ejército francés, porque era aún la República Francesa, no había empezado el gobierno de Vichy ni nada. Y que veo allí, había el ejército francés, pero era la primera vez de mi vida que veía un negro, un senegalés, y tenía los dientes blancos, y todavía me quedaba mirándole. Es la primera vez que veía un negro, y mi madre chillándome me tiraba por la mano para marcharme, y yo me quedaba mirando, y siempre se me ha quedado eso. Bueno, y de allí nos llevaron a un sitio, a una placeta en espera de los autobuses para llevar a un convento de un pueblo al lado, a Nueva Iglesia. Y en el centro de Francia hace muy frío, mucho frío. Pero estábamos al lado de una panadería, y en esa panadería alguien rompió un cristal. Y no sé si se dan cuenta, con hambre, había no sé cómo le llaman, no, pequeños, en francés se llama chocolatina, que hay una barra de chocolate adentro de él. ¿Y qué hacía? Cada uno pasaba la mano como podía y robaban la chocolatina. Me acuerdo de la chocolatina esa, del pan con chocolate. Y de allí nos llevaron a un convento, y en ese convento era un dormitorio muy grande, pero nos trataron muy bien. Y ahí nos quedamos 2 o 3 meses, mientras mi padre pudo salir del campo de Argelés, y fueron a hacer un pantano al centro de Francia, fue a salir de Argelés, fue a Rully, no sé si conocen, es un pueblo al lado de Olorón, que a
como era tornero, les hacía falta torneros en una fábrica y eso, y salió allí. Y con la Cruz Roja, y había el gobierno vasco del presidente Aguirre a esa época, y se ayudaban cada uno, sobre todo entre los vascos, y tuvo, donde estábamos, la residencia donde estábamos, en el centro de Francia, y nos hizo venir con él a Rusi. Eso fue en fin de 39, y allí teníamos un piso y todos vivíamos muy bien, como los franceses, porque era una república francesa. Y allí os tengo de contar una cosa, porque veréis más tarde. En ese pueblo íbamos a la escuela, ya empezamos a ir a la escuela, pero la escuela era una escuela privada, no era laica, y como éramos todos rojos y éramos todos malos, en la escuela el maestro, como éramos rojos, hijos de rojo, nos hacía poner los dedos así y con una regla nos pegaba sin hacer nada. Y me acuerdo de eso también, Y como se llama, y en ese pueblo vivíamos bien, teníamos todo, comida, mi padre trabajaba y todo. Y pasemos unas navidades con los reyes allí. Y como era costumbre en España, los reyes me trajeron una bicicleta bastante bonita y grande. Y a mi hermano, que era más pequeño, un tambor y eso, y lo pasábamos muy bien. Pero en Francia entraron los alemanes y llegó el gobierno de Vichy. Y ese gobierno de Vichy, para ellos éramos indeseables, personas indeseables. Y eran populaciones, el sobrenombre, y que no podían mantenernos. ¿Y qué hicieron? Nos recogieron, nos llevaron a un campo al lado de Pau, y que se llama Hidrón, y de Hidrón nos llevaron a Pau. En las calles nos hicieron pasear como si éramos ganado, toda la gente en las ventanas viéndonos pasar, y en las aceras, y yo estaba con mi bicicleta. Y mi bicicleta no quería darle a nadie. No sé si comprendéis, pero bueno, una bicicleta antes era como un coche. Ahora, ¿y cómo se llama? Y mi padre, da la bicicleta. Y yo, no, que no. Y al último tuve que dar mi bicicleta a un chaval que estaba en la acera y le dejé la bicicleta. Y de allí nos llevaron al lado de la estación de Pau. Y de Pau nos metieron en los trenes para Olorón. Y en Olorón, en camiones para el campo de Gurs. En el campo de Gurs de concentración, que era la ciudad la más grande que había en los Pirineos Atlánticos a esa época, ha habido, que han pasado por ese campo de Gurs, 60.000 personas. Y en permanencia en ese campo ha habido de 14 a 12.000 personas permanentemente en ese campo, mientras ha estado abierto. Pero pienso que seguramente iréis a visitar, y si puedo vendré a decir. Y en ese campo llegamos ahí, pero antes hubo el ejército republicano, el ejército aviadores y todo, en barracas que hicieron, que eran barracas bastante bien, estuvieron bastante bien mantenidos, porque fue la República Francesa. Es bastante difícil de comprender, porque ha habido una época un poco antes que era la República Francesa, y luego fue el gobierno de Vichy, que era para los alemanes. Y la primera, que fue para el ejército, las barracas estaban bastante bien y todo, y estaban bastante bien mantenidos. Y hay bastante historia, no sé si los profesores ya eso os han explicado, porque la gente del ejército, porque había brigadas internacionales, ha habido aviadores, ha habido un poco de todo, ha habido 6.555 vascos encerrados ahí también. Y hicieron ese campo ahí porque no era lejos del País Vasco, en la provincia de Sur-Maulon, toca justo al campo. Y como todos se creían que iban a volver otra vez para España, pero no se volvió.
y el ejército allí, muchos decían que Franco no les haría nada, que podían volver para España y no sé qué, no sé cuánto. El gobierno de Vichy empezó con cuentos así para que se marcharía la gente, pero los que iban para España supo que eran fusilados. Y luego nadie se marchó, el ejército se fue para la legión extranjera, muchos, y otros para América del Sur y para ahí, que hemos salido. Y bueno, y llegamos yo llegué el 18 de julio de 1940 al campo de Gurs. Y salí luego el mes de octubre para Ribasatas, pero en el campo de Gurs os tengo de contar unas cosas. Llegando allí, era chaval, tenía unos 6, 7 años, y en ese campo había una carretera central que estaba bastante con alquitrán y todo. Y cuando nosotros llegamos a las barracas, por eso que os he explicado lo demás, las barracas no estuvieron arregladas nada. Y como el tejado y todo estaba hecho con papel de alquitrán, el papel estaba roto, las tablas no estaban juntas, así como un poco, se veía el día y el viento, no hay ventanas, no había puertas. En cada barraca había 60 personas. Y en esas barracas no había colchón, eran un saco de tela que había habido paja antes dentro y teníamos de dormir allá encima, 60 personas, y cuando llovía el agua caía encima de la gente y la noche se veía conejos, no eran conejos, eran ratas, y hay muchos que han tenido la nariz o las orejas mordidas por las ratas. Había pulgas, había piejos. Había gente que no estaba contenta, que estaban chillando entre unos y los otros. Y sobre todo había barro, mucho barro, pues, porque es una tierra que no absorba el agua. Y cuando se andaba en el barro y entrabas en la barraca, yo me acuerdo que era chaval, y el barro me llegaba hasta la rodilla cuando pues salíamos. Había que ir a lavarse afuera cuando hacía frío. Y el retete o el aseo, el retete era afuera también. Y había que subir 2 o 3 escaleras y había bidones debajo para ir bidones de 300 litros y se hacía lo necesario ahí encima. Y había un tren que eran los presos, que había algunos hombres, un pequeño, le llamaban el tren de la mierda, se llamaba, hablando bien, que pasaban por la mañana para recoger los bidones, para tirarlos por ahí, y a la noche los metían. Y os tengo de contar porque yo, en el campo de Gurs, me he quedado hasta octubre, porque era ahí donde empezaron a llegar los primeros judíos. Los judíos que venían de Palatinat, de Baden, y eso, que de allí, de ese campo de Gurs, luego marchaban con vagones para ir a la exterminación de Auschwitz y eso. Y nos quitaron luego cuando empezaron a llegar los primeros judíos, pero yo he conocido judíos que han estado allí. Y os voy a contar una cosa. Estando en esta barraca que los primeros judíos llegaron, hubo un matrimonio judío que llegó con su mujer, pero era seguramente de familia bastante bien, ¿cómo se dice? Burgués. Burgués, estaban bien vestidos y todo. La señora debía tener criada y todo, seguramente. Se puso en un rincón de la barraca, a la entrada en un rincón, y se puso allí. El señor tenía unos 72 o 3 años. El señor aún, no sé si le conocéis, parecía un artista que está en Francia, que se le llaman Popek, un pequeño, un poco con sombrero que cuenta chistes y eso, ahora es bastante de edad. Y el señor, bueno, se meneaba, pero la señora se puso en ese rincón, no quiso, mi madre probó de darle a beber agua y todo, no quiso saber nada. Os tengo de decir que le he visto morirse ahí, se murió en ese rincón de la barraca.
Bueno, y de ese campo de bus nos quitaron de ese campo porque llegaban muchos judíos y nos llevaron a un otro campo, pero ahí no marchamos en vagones normales, fuimos en vagones de ganados. Y nos metieron en vagones de ganado y para ir al retrete no había retrete. Y se iban en un rincón del vagón de ganado para hacer lo que se podía hacer. Y nos llevaron a un campo de acta. Y en ese campo de acta nos quedamos 2-3 semanas. Y allí hacía mucho frío, es del lado mediterráneo. No es muy lejos para situarnos un poco en la geografía, del lado de Montpellier, por ahí. Y allí os tengo que contar una cosa, porque separado hombres y mujeres aparte. Y yo sabía más o menos dónde estaba mi padre, pero estaba con mi mujer. Pero os tengo que decir una cosa, que yo me salvé de muchas cosas porque tenía nada más que 8 años. Porque teniendo 12 años, a la época, en los campos, los hombres que tenían más de 12 años los ponían con los hombres. Yo tuve suerte que me quedé con las mujeres. Y como estaban las mujeres en este campo de arte, me dije, un día me escapé de mi madre y quise ir a ver a mi padre que estaba en una baraca más lejos. Y dense cuenta si hacía frío, que marchando de la baraca de mi madre, andando para ir a buscar la baraca de mi padre, encontré un gorrión que estaba mitad muerto, más muerto que yo de frío, y lo cogí y le llevé a la baraca buscando a mi padre. Y al llegar a la baraca de los hombres, todos se me tiraron encima del gorrión. Y todos porque tenían vino que parecía vinagre, y yo no había visto nunca vino. Y todos tomamos un vaso de vino, nos hace el gorrión, y no sé qué, no sé cuánto, y yo bebiendo vino, que era vinagre. Y al último llegó mi padre, me chilló que de no beber vino y eso. Vi mi padre, me mandó otra vez a casa de mi madre, y allí se pelearon para poder comer el gorrión. No sé qué pasó con el gorrión. Bueno, y de ese campo nos cogieron otra vez en vagones y fuimos al campo de Ribasaltes. Y en ese campo de Ribasaltes allí nos quedamos 15 meses. En esos 15 meses os tengo que contar 2 cosas y luego ya me pararé porque os estoy estorbando con todo eso. Y ¿cómo se llama? Y en ese campo de Ribasaltes, ¿cómo se llama? Estuvimos allí, estuve 15 meses. Y allí el chaval, mi madre servía de intérprete de español francés. Y allí empezó, no sé si conocéis, la CIMAD. No sé si conocéis. Es una cosa una asociación que empezó, que era no era cristiano, era cristiano si quiere, pero de los protestantes. Una asociación que pudo entrar en los campos y que nos cogía a los chavales y eso, nos aprendía a cantar un poco y nos salían un poco afuera del campo y los tengo de contar eso porque nos llevaban un poco a los bosques y de los bosques eran pinos, pero pinos que daban piñas. ¿Cómo se llaman piñas? Que había piñones adentro. Y cuando íbamos al bosque nos peleábamos a encontrar esas piñas, a comer los piñones. Y los piñones, luego tenía el estómago que te hacía mal, porque os tengo de decir, lo que se comía en los campos esos, se comía remolacha, pavo, tupinambur, no sé cómo se llama en español, y cosas así, no se comía, y te daban un cacho de pan negro así, por persona para el día, no sé si veis. Y en ese campo encontrábamos hinojo salvaje, se encontraba una lata, se hacía un poco fuego y escogías el hinojo salvaje para comer. Y así. Y mi madre se dio cuenta que mi hermano no quería comer el pan, que guardaba, yo no comía pan, mi madre tampoco, y que mi hermano se iba a morir porque no quería comer nada.
Y mi madre, como estaba de intérprete, sabía que el que entraba en la enfermería salía muerto. Yo veía salir los carros, eran carros, no sé cómo se llama, en francés se llama un tombereau, son carros todos cerrados, con un caballo que toda la mañana salía con un carro lleno de muertos adentro y salía de la enfermería. Y mi madre sabía que si entraba en la enfermería salía muerto. Y como mi padre salió ya a trabajar ahí en el pantano que os hice antes, del centro de Francia, nos mandó un poco de dinero y mi madre nos escapemos. Había un agujero en la alambrada y había el ejército francés, pero que era de los alemanes, de Vichy. Pero estábamos con otra mujer que tenía un chaval también en el brazo y se escapó con nosotros. Pero los soldados del ejército, a mí, yo pienso ahora que nos vieron, pero no, se juntaron y se marcharon, nos dejaron pasar. Y esa mujer tenía un abrigo bastante largo y enganchó una lata de conserva con el abrigo y hacía un ruido, yo me tiré encima y llegamos de otra manera en la estación, para explicaros cómo se pasaban las cosas. Llegamos a la estación y de la estación llegamos a donde estaba mi padre, en el centro de Francia. Como mi madre hablaba francés y todo en la estación, cada vez que queríamos hablar castellano me pinchaba para que habláramos francés. Y como llegamos a donde estaba mi padre, y allí empezamos a jugar patatas, leche, un poco mantequilla y eso, que compraba mi padre. Y estábamos en una casa, pero el teléfono andaba, llamaron a la policía donde estaba mi padre. Y la policía, había policía que era del lado de Vichy y había policía que era del lado de la Resistencia, porque empezó un poco ya. Y el que era de la Resistencia nos decía cambiar de casa, marcharnos a otro sitio. Y pudimos quedarnos 8 a 10 días así. Y al último, la policía que era mala nos cogió y nos llevó otra vez para el campo. Y es por eso que os he dicho antes que como mi madre hablaba francés, al llegar al campo otra vez de Ribasaltes, allí nos metieron al campo, nos metieron a mí y a mi hermana en una barraca de mujeres y mi madre no sabía dónde estaba. Y nos quedamos, mi hermano y yo, 8 días sin saber dónde estaba mi madre. Y darse cuenta si pesábamos mucho, que empezó a soplar la tramontana, no sé si conocen el viento ese, es un viento que hay del lado de Mediterráneo, que el viento yo tenía a mi hermano con una mano, me acuerdo, y el viento nos llevó por el suelo, rodando, y no nos podíamos parar, y me enganché a un piquete que había, y me enganché y tenía a mi hermano con una mano y el viento soplando, y pasó una persona que nos cogió y nos metió dentro de la barraca, la mujer, y 8 días sin ver mi madre ni nada. ¿Y qué pasa? El último, mi madre salió, estaba en una cárcel del campo, y gracias al director del campo de Ribasaltes, que defendió a mi madre, que servía de intérprete, y que no quiso darlo a los alemanes, sino le mandaban a la exterminación. Y no sabía dónde estaba mi madre ni nada. Y así, al último, mi padre se fue de especialista de carbón de madera y hacer madera, porque los coches andaban con carbón de madera y con madera pequeña así. Y al último se hizo especialista y salió. Y al salir hizo papeles oficiales con el gobierno de Vichy y pudimos salir nosotros del campo. Y ahí empieza otra historia en Francia con el maquis, la resistencia que se llamaba contra los alemanes, pero ahí sería demasiado largo y me paro porque ya os he hinchado la cabeza con todas las historias. Muchas gracias por escucharme.
Nintxo, oran, Asturian. Atearaztea eta Asturian. Bueno, entzun dezue Joseren testigantza, espero oso interesgarria iruditu izana, zuei, eta horren jarraituko dugu Joseren testigantzarekin. ¿Vale? Orduan, bueno, ahora espero que os haya parecido interesante el testimonio de José. La verdad es que es muy interesante. Luego, recordad, luego haremos un turno para preguntas por si queréis contar algo y tendremos tiempo, yo creo que bastante de sobra, para que nos podamos explayar más tranquilamente. Y luego, bueno, os presento a Rosy, que nos va a contar su historia. Que no pases miseria como vosotros. Eso, dice José, que no pases miseria como la que pasó él, y por eso es lo que solemos decir, ¿no? Lo que subrayábamos en la primera sesión, acordaros de la memoria histórica para reparar, para no repetir la historia otra vez. Que sepan que ha pasado eso, que no pase otra vez otras cosas así, que se porten todos bien con todos. Bueno, importante el consejo de José. Y ahora, como decía Rosy, Egunon de Nori, me llamo Rosa Pérez. Estoy un poco nerviosa, ¿no? Me llamo Rosa Pérez y tengo 80 años. He nacido en Irún y soy la pequeña de 9 hermanos. Entonces, yo he nacido aquí en el barrio de San Miguel de Irún, que lo conocéis todos. Y mi padre era ferroviario. Y mi madre pues trabajaba por las casas limpiando y eso. Y teníamos a la madre de mi padre con nosotros. Y la madre de mi padre pues era una vida normal. Era la república, pues bien, pobres pero bien. Y un día llega mi padre a casa, le dice a mi madre, que se llamaba Eloísa, mi madre, nos tenemos que marchar, porque Irún no fue bombardeado, fue quemado. Y dijo mi padre, nos tenemos que marchar, porque está ardiendo Irún por el Ichu. Y mi madre dice, ¿pero cómo nos vamos a ir? ¿Cómo me voy a ir yo con todos estos chavales, con mi abuela? ¿Pero cómo nos vamos a ir? No, si, igual mañana o pasado volvemos, pero tenemos que irnos. Y mi madre dejó pues todo abierto y un barreño con jabón, que antes se ponía la ropa en jabón para lavar, pues no había lavadoras ni nada. Y nos pasamos por Playa Undi en una lancha, en lanchas como muchas personas de Irún. Unos se fueron andando, otros en lanchas y pasamos por Playa Undi. Y llegamos a Hendaya y entonces allí a mis 2 hermanos pues les recogieron un caserío en las Landas, pero al resto nos llevaron a Barcelona. A Barcelona, al gobierno vasco, como muchas personas fuimos. Fuimos a Barcelona, yo solo tenía 1 año, nací en el 35 yo, solo tenía 1 año. Y llegamos a Barcelona y el gobierno catalán pues nos recibió bastante bien, según contaba mi madre. Nos dieron vivienda. Había unas colonias buenas para que irían los vascos allí, mi hermana, mis hermanos más pequeños. Yo tenía 1 año, pues me quedé con mi madre. Y allí, pues no lo pasamos mal. No había comida, pero bueno, mi madre nos contaba que nos daban unos vales y podíamos ir a sacar algo de comida y eso, y bueno. Y pasaron 3 años. Y antes de los 3 años, mi hermano mayor estuvo en Mataró en la guerra y lo mataron allí con 19 años. A mi madre la llamaron, fue a mi madre al Mataró y la dijeron pues que no le podía ver a su hijo, que su hijo no, le dieron unos papeles y mi madre no vio a su hijo más. Entonces ya mi padre y mi hermano el mayor, el mayor, pues estuvieron como en un campo, les llevaron como en un campo de concentración a la playa de Argelés, allí les metieron y mi madre a los 3 años con todo el resto y mi abuela todavía viviendo, volvimos a Irún. Pues estaba Irún todo quemado, todo, no quedó nada.
porque en aquella época éramos 12.000 habitantes nada más. O sea, no había ni el Ichu, ni existía NACA, ni nada. Todo era campo, lo único había un poco caseríos y esto. Y mi madre, pues llegamos a casa y la sorpresa que nos habían robado la casa. Había otros viviendo dentro. Y mi madre, pues se fue al ayuntamiento. Dijo, mira lo que me ha pasado. Vuelvo después de terminar la guerra a Irún y me he quedado sin casa. Y le dijo un concejal que había entonces, le dijo, mira, ahí en la revuelta de la Rea, donde está el tanatorio, que vosotros lo sabréis, ahí hay una bajera que ha habido mulos y milicianos ahí. Si te quieres meter ahí, le dijeron a mi madre. Dijo mi madre, pues tengo que meterme en algún sitio. Mi abuela con 85 años que volvió, y todos pequeños, y nos metimos ahí. Y nada, mi madre limpió aquello como pudo, que no sé cómo lo haría, porque nos contaba y era horrible. Y en un caserío en Uyurta, que conocía ella a la gente, pues les dijo, oye, es que no tengo ni para meterles a mis hijos a dormir. ¿Y qué nos trajeron aquella gente? Las hojas de las panochas del maíz, nos trajeron hojas de maíz y mi madre hizo unos colchones y les dieron una cama de hierro y allí dormimos casi 5 años, dormimos en hojas de maíz, casi 5 años. Y en cada cama dormíamos igual 2 o 3, porque no había. Mi madre arregló aquello como pudo y empezamos a ir al auxilio social, que estaba aquí en la Plaza del Ensanche. Traíamos la leche para mi abuela, me traían leche para mí, mi hermana, mis hermanos, los otros iban a comer allí. Y bueno, ya empezamos muy mal, porque no había comida, no había nada, nos moríamos de hambre. Entonces, volvieron mi padre y mi madre reclamó a los chavales que estaban ahí en las landas, y ya vinieron también. Y bueno, allí es que no teníamos nada para comer. Nos daban unas legumbres, porque era racionamiento. Nos daban unas legumbres llenas de bichos, que mi madre, ahora cuando nos reuníamos todos nos reíamos, mi madre la echaba al puchero y la primera capa era negra, todos los bichos. Quitaba con la espumadera y luego el resto lo comíamos. Lo comíamos porque es que si no, no comías nada, porque éramos muchos para comer. Y como eso os puedo decir cantidad de cosas. Los tronchos de las berzas y las cáscaras de las naranjas las poníamos en la chapa y no las comíamos. O sea, tostadas no las comíamos. Era el hambre mayor que hemos pasado. Pero, a ver, os quiero decir una cosa. En aquellos tiempos, o sea, éramos como muy unidos. Toda la gente muy unida. Entonces nos ayudábamos unos a otros. Nos ayudamos porque nos teníamos que ayudar, porque teníamos que darnos calor unos con otros. Éramos muy pocos vecinos en el barrio, pero había unión. Entonces mi padre, mi padre y mi hermano el mayor, ¿y qué pasó? A mi padre lo castigaron, en aquellos tiempos castigaban a la gente. A mi padre lo mandaron a Madrid, otros los mandaban de Barcelona aquí, porque mi padre era ferroviario. Y mi madre le dijo a mi padre, mira, yo no me muevo más de Irún, vete tú, que yo no me muevo más. Mi madre siempre decía, si hubiesen quemado mi casa y todos dentro, no hubiésemos pasado lo que hemos pasado. Entonces mi padre se marchó a Madrid. Tenía mi madre una hermana allí y se marchó. Estuvo 8 años castigado. Venía de vez en cuando a vernos y ya mi madre, pues mis hermanos pues ya se fueron colocando, uno pues bien jóvenes con 14 años, uno en La Palmera, otro en la CAF, mi hermana empezó a trabajar en las cerillas, pues empezamos ya a vivir un poquito, a levantar un poco la casa
con mucha miseria, muchísima miseria, mucho. Pasamos mucho hambre, mucho, mucho. Mi hermano, me acuerdo que nos hizo un machete en la CAF, uno de mis hermanos que trabajaba en la CAF, y una tabla, mi madre así grande, y nos traían del caserío las berzas. Las berzas no eran como ahora, limpitas como están ahora, estaban llenas de limacos. Nos tocaba cada uno partir 3 o 4 berzas porque éramos muchos. Y allí iban limacos y todo. Aquello sí era comida mediterránea, la verdad os digo, ¿eh? Ahora habla mucho de los bichos que se comen fritos. Pues yo los he comido hace muchos años, ¿eh? Muchos bichos, muchos. Y entonces así estoy yo, porque tengo 80 años y nunca he estado enferma, o sea que por algo será. Pero pasamos mucha hambre. Luego, ya a los años abrieron la frontera y nos dieron un paseo a los fronterizos. Y traíamos el pan, los huevos, lo que nos dejaban pasar los carabineros, porque muchas veces en la frontera te lo quitaban todo. Mis hermanos solían ir a Salvatierra por patatas, porque mi padre era ferroviario y no pagaban un tren. Y a la vuelta, pues venían de vacío. ¿Y dónde te creas patatas? Pues nos las han quitado. Nos han quitado los carabineros, lo quitaban todo. O sea que... Y luego por la frontera de Irún, como el Franco, pues mandaba todo lo mejor para cuando la guerra esta de los alemanes, que yo nunca me ha preocupado mucho, pero pasaban cantidad de cosas y de lo mejor. Todo lo mejor se llevaban a Francia o a Alemania. Y a las tardes, cuando ya habían cambiado de un vagón a otro lo que iban a pasar, porque aquí la vía era más estrecha y allí más ancha, pues íbamos a la rebusca todos los chavales, a las vías, porque vivíamos muy cerca. Pues si caían patatas, o caían naranjas, o caían ciruelas, o porque se daban todo. Entonces llevábamos para casa aquello. Y un día viene mi hermano, uno de mis hermanos, pues están todos muertos, los pobres, menos mi hermana y yo, están todos ya. Y trajo esto era un bacalao, una bacalada, y mi madre, ¿de dónde has sacado esa bacalada, Luis? ¿De dónde has sacado? Mamá, que he ido al vagón y había una allí suelta y me la he traído. Y pero nos vas a matar, hijo, pero ya verás cómo venga el guarda jurado. Y mi madre, teníamos el armario y metió debajo la bacalada. Cuando al rato viene un guarda jurado, señora, madre, mi madre estaba muerta de miedo. Hemos visto a algunos chavales que se han llevado unas bacaladas de allí, mi madre. Pues mi hijo todavía no ha llegado mi hijo, dice. Señora, que aquí huele mucho a bacalao, dice, es que de vez en cuando compro un poco bacalao, dice mi madre, para poner con patatas y hecho. Ya por fin se marcharon. Mira, mi madre nunca nos pegaba, pero aquel día mi hermano recibió una reña, dice, por tu culpa vamos a ir a la cárcel otra vez. Y aquella bacalada, qué buena nos supo, la partió mi madre, la ponía con patatas, bueno, estuvimos para unos días. Y eso ha sido, y luego ya, pues yo ya recuerdo que ya empezamos a la escuela, pero todo con muchas privaciones, hijos, muchas. No teníamos ni agua caliente, el fuego era de carbón, como la casa era un desastre porque estaban todas las ventanas que entraba todo el aire, pues dormíamos, pues eso, mi hermano a los pies, mi hermana y yo arriba, dándonos calor, dormíamos vestidos, mucho tiempo, y en aquello del maíz, con el maíz aquel, y eso, y mi madre, desde luego, era una persona espléndida, como todas las madres de entonces, bueno, siempre estaban con la sonrisa en la boca, siempre, y mirar que no había nada, no había nada, había que lavar a mano, todo era, y luego eso, poníamos las cuerdas en la cocina para que se secaría la ropa, no había nada, pero eran unas mujeres luchadoras, que yo perdonar que os los diga, pero hoy día no veo yo eso, no veo ni eso ni por asomo.